Hola amigos y amigas de Historia Viva TV. Hoy seguiremos hablando del suroccidente colombiano y de las territorialidades indígenas que están allí presentes. El departamento del Cauca, que hace parte del suroccidente colombiano, es quizás uno de los departamentos con mayor diversidad étnico-cultural. El investigador y antropólogo Carlos Vladimir Zambrano, profesor universitario y uno de los investigadores sobre el suroccidente de Colombia, redactó unas bellas y significativas palabras para referirse precisamente al territorio del Cauca. A propósito, Carlos Vladimir, en su artículo sobre los yanaconas, nos dijo lo siguiente: todo allí tiene historia, leyenda o relatos, voces milenarias que hacen memoria y dan vida, seres maravillosos, hombres de carne y hueso, héroes y villanos, historias de indios y cristianos, ritmos de tambor y de flauta, chirimías y bandas, alumbranzas y alabados, empautados y endiablados, santos y patronos. Con estas palabras, el antropólogo nos hace referencia precisamente a esa multiplicidad de grupos humanos que habitan el territorio caucano. Están, por supuesto, diversas comunidades indígenas, población blanco-mestiza, población negra, en fin, todos los grupos humanos que quedan condensados en el Cauca y que son precisamente los grupos humanos que le dan vida a la nación colombiana. De las comunidades indígenas, las más sobresalientes del Cauca, por supuesto, son los guambianos, los yanaconas, los paeses, totoroes, emberas, inganos, coconucos, negros ribereños, costeños, patianos, norteños, en fin, una diversidad que despierta el interés de cualquier persona que visite el Cauca. Y a estos grupos que tienen pues una larga historia de presencia en el territorio caucano se unen también campesinos, mestizos, blancos, inmigrantes ecuatorianos, nariñenses, bayunos, antioqueños, colonos indígenas, negros y mestizos que han llegado también recientemente a ese territorio, y muchos de estos nuevos pobladores llegan huyendo precisamente de unas violencias que en Colombia han sido muy significativas desde mediados del siglo XX. Volviendo de nuevo al territorio yanacona, esta comunidad pues tiene una cosmovisión pues bastante particular, ha sido una cosmovisión construida durante milenios, y los yanaconas distinguen básicamente tres ámbitos, ¿no? Un ámbito que ellos llaman el del diablo, el tapucos, que es, bueno, ese ámbito, ¿no? Donde impera quizá la transgresión, el mal. El otro, el mundo donde se desenvuelve pues la vida y transcurre la historia, y tienen ese otro ámbito que es el ámbito de arriba, que es el de Dios y de los santos. Estos yanaconas tienen una devoción muy particular hacia la Virgen de las Lajas, que es un monumento, un santuario muy pero muy importante de Colombia, y que está precisamente en tierras nariñenses. Los yanaconas pues tienen esa devoción tan fuerte hacia esta Virgen, con la intensidad que podría tener también creyentes blancos y mestizos. Estas advocaciones, estas devociones tan fuertes de los indígenas pueden ser consideradas como
genuinas de ellos, en el sentido de que los indígenas, como lo hemos dicho con anterioridad, durante el siglo XVII se transformaron en indígenas coloniales y reinventaron también sus prácticas de orden religioso. Así que estas devociones les dan a ellos identidad, les permite tener una ritualización muy particular, teniendo como centro estas imágenes, y que les permite a ellos regular su vida social, su vida cultural y su vida política, en el sentido de que las imágenes también están asociadas, en el caso de los yanaconas, con la fundación de pueblos, con la organización de la sociedad y por supuesto con su misma cultura. Y esto es lo que les da a ellos un sello muy particular en torno a estas devociones religiosas. El otro pueblo importante, porque solo vamos a enunciar unos pocos, es el pueblo guampiano o el pueblo Misak, que ha sido noticia en los últimos meses porque se han sumado a ese movimiento transnacional de tumbar monumentos. Y los Misak, por supuesto, lo han hecho con la figura de Sebastián de Belalcázar, uno de los fundadores de Popayán, uno de los conquistadores que participó abiertamente en ese proceso de conquista y de dominio de las tierras que en este momento las conocemos como tierras caucanas. Y claro, también han llegado a Bogotá, y en días pasados en la plazoleta del Rosario, en pleno centro de Bogotá, tomaron la imagen de Gonzalo Jiménez de Quesada. El pueblo guambiano o los Misak, en palabras de uno de sus grandes líderes, Lorenzo Muelas, que bueno, fuera de haber sido gobernador indígena, fue miembro de la constituyente de 1991. Y Lorenzo, en un escrito casi que autobiográfico, nos refiere esos relatos, esos mitos, esas historias que están muy asociadas con lo que ellos consideran que es el origen del pueblo Misak o del pueblo guambiano. Para ellos hubo una figura muy importante que fue el Pisi Misak, que fue esa figura que condensó todo lo bueno, lo sabio y lo conocedor, ¿no?, del mundo. Los guambianos están muy anclados, muy asociados a esta gran figura, y se considera que ella fue la deidad creadora de todo ese universo de esta cultura. Refieren cómo Pisi Misak definió o creó este territorio guambiano, que era pues muy grande, muy amplio, que su horizonte no lograba ser cubierto por la vista humana, y por supuesto que este territorio lo comprendían unas tierras del valle, unas tierras bajas, unas tierras altas, y que en este momento pues corresponden a ese entorno del volcán Puracé, al territorio del Patía, y por supuesto a las tierras de ladera y a las tierras de montaña. El mito y los relatos del pueblo Misak y de la deidad
a la que nos hemos referido, pues está asociado también ese acto creador del pueblo. Ellos refieren cómo a raíz de un gran aguacero pues germinaron los productos tradicionales de ese mundo andino, como el maíz, el plátano, la racacha, las uchuvas, las verdolagas, lo que ellos llaman las alegrías, en fin, ¿no? Y esa agricultura pues necesitó de unos hombres que se hicieran cargo de ella, y fue así como se dio origen a la gente, se dio origen al pueblo guambiano, que tuvo como un primer propósito cuidar de esa agricultura y vivir de ella, y esa deidad Misak les dio también la hoja de coca para que lograran vivir en paz y en armonía en ese territorio. Las poblaciones centrales del pueblo guambiano, entre otras tantas, yo podría decir que son el municipio, el resguardo de Tilvia, Pitayó y Jambaló, estos tres en pleno macizo colombiano. La historia de los guambianos, de acuerdo a los relatos de su líder, Lorenzo Muelas, cambió en el siglo XVIII. Más o menos hacia 1730, 1750, se desarrolló una forma de trabajo y una forma de dominio llamada los terrajes. Los terrajes consistieron básicamente en una asignación de pequeños lotes a unas comunidades indígenas que tenían como tarea fundamental trabajar las tierras de hacienda. Estas haciendas se crearon durante el siglo XVII especialmente y el siglo XVIII, a raíz de lo que en historia colonial se conoce como composición de tierras, es decir, la corona procedió a adjudicar grandes extensiones de tierra a todos aquellos pobladores blancos americanos o peninsulares que previamente le redactaran una relación de méritos a la corona, y la corona procedía asignándoles estos territorios. Y por supuesto que estas asignaciones se hicieron especialmente en las tierras bajas, en el valle propiamente dicho, y allí pues sus dueños, sus adjudicatarios tuvieron el interés de armar, de configurar una agricultura comercial que en cierta manera les estaba vedada a los indígenas, ¿no? Porque en los pequeños lotes, en las pequeñas tierras que les asignaban, les quedaba prohibido cultivar productos comerciales que fuesen importantes para la cinta. Los colombianos, por supuesto, que resistieron esta forma de trabajo porque realmente no la entendían. No la entendían porque la adjudicación de esas haciendas se hizo sobre una territorialidad ancestral, y ellos no entendían por qué tenían que relacionarse y entenderse y estar bajo el dominio y el control de un mayordomo o de un administrador, siendo que ellos tenían las tierras de ese valle como unas tierras propias. Bueno, esos terrajes finalmente se disolvieron en su gran mayoría a raíz de muchos movimientos sociales importantes en el siglo XX. Otra de las comunidades importantísimas del suroccidente de Colombia son los paeses o los nasa, que significa gente. Esta comunidad habita en inmediaciones de una ciudad muy importante del departamento del Huila, que es La Plata, pero que en términos geográficos haría parte ya de esa parte del territorio que un poco más al sur va a configurar el macizo colombiano. Y los paeses también compartieron territorio con otras comunidades como los pijaos y los guanacas, y los pijaos en particular fueron una comunidad
que resistieron muchísimo la conquista del siglo XVI, y a los españoles les llevó en gran medida todo ese siglo XVII para lograr pacificarlos, que la pacificación no se llevó a cabo, fue básicamente un proceso de exterminio, ¿no? Y se hablaba de los pijaos como una comunidad caníbal, y esa denotación pues le daba a los españoles mayor legitimidad en proceder contra esta comunidad que dominaba pues amplísimos territorios. Tres caciques pues manejan este territorio paez, que son Avirama, Páez y Subín. Se calcula que más o menos habitan 96 resguardos repartidos en varios departamentos de Colombia, especialmente el Cauca, el Huila, el Putumayo, Caquetá y Valle. El lugar central y muy importante del territorio paez es Tierra Adentro. Tierra Adentro tiene uno de los complejos funerarios más importante, yo diría, de América Latina. Tierra Adentro queda en la vertiente oriental de la cordillera central. Es un territorio muy admirado y frecuentado por investigadores de los campos de la historia, de la antropología, de la sociología, pero Tierra Adentro también atrae a muchos turistas porque además de la majestuosidad de ese complejo funerario está esa geografía andina que sobrecoge a cualquiera. Bueno, esto es lo que quería compartirles sobre el territorio del Cauca. En un próximo capítulo hablaremos de otras territorialidades indígenas en Colombia. Muchas gracias.